de los estudiantes de la Facultad de Economía un número determinado de personas. De la Facultad de Derecho lo propio, de la Facultad de Ingeniería lo propio. De esa población entonces de los 13.500, estamos fraccionando en submuestras, en grupos de muestras, ¿no? Donde la Facultad de Economía, digamos, tendrá una distribución aproximada de unos 25 estudiantes. Ciencias jurídicas 24, muestralmente. La FNI, quién sabe, puede tener, como es la más grande, 29. Y la Facultad de Medicina, 20, ¿no? Ambos entre el rango de menor a 30 datos observados, ¿no? Como grupos muestrales. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros, trabajar con muestras reducidas a partir de la que podamos realizar una división de estos grupos para que, mediante el análisis individual de cada grupo arrojará distintas características en base al objeto de estudio que nosotros queramos realizar, porque las inferencia estadística es para realizar estudios, ¿no? Para hacer comparaciones, para hacer inferencias de manera cuantitativa o cualitativa. No es necesariamente para datos cualitativos. Se puede usar también para datos cuantitativos, cumpliendo la regla de que sea menor a 30 datos, ¿no? Pero por lo general, como les decía en la anterior clase, estos tipos de datos cuantitativos, por ejemplo, las tasas de interés, la cartera financiera en mora de una entidad bancaria, los activos fijos, el activo circulante, la cuenta, las cuentas rotatorias, ¿no? Y demás, significan que son monetarias y que también son grandes, ¿no? Que se puede cuantificar de manera grande. Entonces, para aquello usamos la distribución normal, ¿no? Pero para datos pequeños podemos usar la distribución del estudio. Entonces, ¿cuál es la fórmula, no? Nace a partir de una función de densidad. Aquí está. Esta es la función de densidad. ¿Qué quiere decir con función de densidad? Que es la curva de distribución de probabilidades, ¿no? Y que tiene una característica similar con la curva de distribución normal, donde la media siempre tiene que apuntar a cero. Es decir, va a dividir a todo lo que es para nosotros la función de probabilidades. Y en esta función de probabilidades existe las desviaciones típicas, existe también lo que conocemos nosotros como los valores tipificados hasta los números negativos o también hasta los números positivos. Me refiero al menos infinito y me refiero al más infinito, ¿no? De la tabla de distribución de probabilidades. Y a partir de esta función de densidad denotada f de x, nosotros podemos hallar la función acumulada. ¿Qué es una función acumulada? Una función de probabilidades, ¿no? La cual nos va a mostrar a partir del uso de las integrales desde los menos infinitos hasta los más infinitos, ¿no? De esta misma función de densidad, que está multiplicando a un factor de corrección denominado error estándar. Ya lo vamos a ver. Entonces, más adelante vamos a establecer de que a partir de esa función vamos a establecer la forma de calcular el valor crítico del estadístico del estudio. Entonces, será a partir del valor crítico del estadístico, ¿no? ¿Cuál es el estadístico? La T de Student con n-1 grados de libertad. ¿Por qué decimos con n-1 grados de libertad? Si anteriormente la distribución normal, ¿no? Nos decía que la f de x, esa distribución que ustedes conocen, básicamente tenía una distribución entre 0 y 1 grados de libertad, o lo que era el entendido entre la media poblacional 0 y la desviación típica 1, ¿no? Decimos ahora de que se va a ajustar las muestras, porque son muestras pequeñas. Por ejemplo, Juan Marcelo, tu micrófono. Perdón, licenciado, va a disculpar. Listo. Ya. Entonces, ¿por qué decimos que son muestras pequeñas? Por ejemplo, ahorita en el INE está pasando de que cada mes de septiembre, octubre, se convoca a encuestadores, por si acaso en el INE, ¿no? Ya hace unos 12, 13 años, cuando yo era gerente del INE en Oruro, se ha implementado, más antes se ha implementado el 2004, se ha implementado la encuesta de mejoramiento de condiciones de vida, que a partir de aquí se proyecta el censo, ¿no? Y el MECOVI, que es la encuesta de mejoramiento de condiciones de vida, selecciona unidades poblacionales muestrales a partir del uso de
o el empleo o contratación de encuestadores. Y ustedes como encuestadores pueden dirigirse a la página web del INE, entrar, ahí van a ver las distintas convocatorias. Por ejemplo, antes les pagábamos 1.900 bolivianos, ahora se les paga 4.010 bolivianos o más, ¿no? Dependiendo. Al encuestador, requisito solamente ser estudiante de tercer año. Pueden acudir ahí. El trabajo es de un mes, 2 mesecitos, van a ir a encuestar y van a buscar, les van a dar una unidad poblacional muestral, una UPM. ¿Qué es una UPM? Es como el universo. Van a ir a hacer encuestas a las distintas cuadras, manzanos, aleatoriamente establecido, determinado por una técnica, en la cual se les va a sortear un manzano en la zona norte, por ejemplo, ¿no? Les van a dar las ubicaciones de las calles, a ver, la 6 de octubre, la Santa Cruz y demás. Y en esa, en esa unidad poblacional muestral, por ejemplo, les van a dar 6 casas para que hagan encuesta. Obviamente la encuesta ya está diseñada técnica y metodológicamente. De estas 6 casas, es una muestra pequeña, ¿no es cierto? Esta muestra pequeña puede ser de que cuando vayas a encuestar a este manzano distribuido en 6 casas que tú con el número ya tienes en la unidad poblacional muestral sorteada aleatoriamente, vas a ir a encuestar, vas a ir a hacer preguntas respecto de esta encuesta para proyectar el censo. Al año el censo se va a realizar, ¿no? Van a necesitar gran cantidad de encuestadores, por ejemplo, ¿no? Justamente en esa etapa pueden ustedes incluso trabajar. Esta encuesta del MECOVID dura de 1 a 3 meses, ¿no? Cada mes se les paga a los encuestadores 4.010 bolivianos, incluso creo que ahora ha subido a 4.500. A los que van a ir al área rural, les dan viáticos rural de 209 bolivianos por día. Si están 10 días, ya tienen 2.090 bolivianos, al margen de los 4.010 bolivianos, ¿no? Si hay doble aguinaldo, mejor para los que van a ganar su aguinaldito prorrateado en este sentido. Pero el trabajo consiste en que ustedes vayan a hacer preguntas en el ámbito social, que ya está diseñado en la encuesta, en el ámbito cultural, en el ámbito económico, que es lo más importante que le sirve esta encuesta, en el ámbito de acceso a los servicios básicos, tiene agua, tiene energía eléctrica, tiene acceso a una posta sanitaria y demás. Todas esas preguntas, que es un cuestionario de 100 preguntas, preparatorio al censo, al año se realiza el censo nuevamente, van a ser ustedes si van a postularse al INE. Postúlense. Y les van a dar, les decía, una unidad poblacional muestral. Una muestra estamos hablando, ¿no? Unidad poblacional muestral. De tantos manzanos que tenemos en el departamento de Oruro, les van a dar un manzano. Y así cada día van a ir a hacer distintos manzanos. No pueden conocer el manzano donde van a ir, porque ya pueden viciarlo de nulidad. Si tienen algún conocido, decir, te voy a venir a encuestar mañana. Y si le dices, por ahí piensa la persona, generalmente la sociedad piensa que le vas a encuestar para sacarle impuesto. Entonces, no, le va a decir a su papá, no va a estar en la casa, ¿no? Y ese hecho puede alterar la información. Y, por ejemplo, cuando vas a encuestar a la casita o al manzano de estas unidades poblacionales muestrales, de esta muestra aleatoria, a una casa vas a conseguir encuestar en base a lo planificado. A la segunda casa tal vez lo mismo, pero la tercera casa puede ser que sin que le hayas comunicado que vas a venir a encuestarle, no esté por algún factor. Puede ser que todos trabajen, no está. Trabajan, llegan en la noche, tú no puedes ir en la noche, tienes que ir siempre de 8 a 4 de la tarde, digamos, a encuestar, ¿no? O hasta las 6 puedes, más allá no puedes. O en la otra casa, sí has encontrado, también en la quinta casa, en la sexta casa, pero esta casa te da dificultad. Y si hemos abierto el sobre donde dice dónde están los manzanos a encuestar y tú le avisas, puedes anular esta información, que es sumamente importante. Entonces, por esa razón, como no has encuestado a una persona, ya sea que le hayas comunicado, o ya sea que ni le conozcas, pero has ido a encuestar y no se encuentra, porque toda la familia o bien está de viaje, o bien trabaja, o bien ha sucedido que están en alguna situación de duelo o demás, tantos factores por los cuales no puede estar en la casa, estamos viendo que esta muestra de 6, hay una persona que no se la, o una familia, o un hogar que no se le ha encuestado. Por eso hablamos
de una distribución normal con n-1 grados de libertad. Lo vamos a ajustar, porque puede haber errores. Si cuando hacemos las elecciones, ¿no? Elecciones, tenemos dos candidatos, el Frente 1, el Frente 2, incluso ustedes, ¿no? Cuando han votado por su presidente. ¿Está aquí el presidente? ¿Por si acaso? Sí, licenciado. La otra clase no está. Pues, ¿qué ha pasado, compañero? Le hice mi señal, estaba un poco baja. Cada vez está baja, entonces cero yo te voy a poner por participación. Se te pregunta, no participas, en participación tienes cero. ¿Qué quiere decir eso? Práctica cero, ¿no? Y cuidado, estén después reclamando, centro de estudiantes, asociación de todo, ¿no? Para que apruebe. Nos van a dar el examen presencial. Creo que ingeniería ya ha retomado. Las clases están en semipresencial, según tengo entendido. Si es así, magnífico, ¿no? Nos vamos a conocer, frente a frente vamos a estar, pero los exámenes se está pidiendo, creo, que sean presenciales, en grupos distintos, ya se verá la metodología. Entonces, hay jóvenes, si no me están participando, aunque seas el presidente o el mejor estudiante, lo que se va a demostrar va a ser en cancha, en la pizarra, si sabe o no sabe. En ese sentido, les decía, por ejemplo, cuando se le han elegido al presidente ha habido seguramente dos frentes, el frente 1 y el frente 2, o dos candidatos o dos opciones. De ustedes, que son una población de 90 a 100 estudiantes que han constituido para elegir a su presidente, debería estar los votos distribuidos entre estas dos opciones, entre la opción 1 o la opción 2. Algunos lo dirán la opción A, la opción B, ¿no? Ha habido dos candidatos, el otro ha ganado, o lo mismo que sucede cuando hay decanos o cuando hay autoridades gubernamentales, alcaldes, gobernadores, presidentes. De esta información, que puede sesgarse, que puede complicarse, que puede inclinarse a la izquierda o a la derecha, sucede de que hay una dispersión. ¿Cuál es esa dispersión de la información? Digamos que aquí, por el candidato 1 han votado 30, por el candidato 2 han votado 40. Son 70, nos falta 20. ¿Dónde se han ido los 20? Pues los 20 han fabricado una opción de no votar, otra opción de anular su voto. No, no me caen los dos, dice, ¿no? No me caen los dos, entonces 15 han anulado. No estoy conforme ni con izquierda ni con derecha, dice, ¿no? ¿Cuántos tenemos ahí? 85. ¿Cuántos no han votado? Tal vez no han venido, tal vez no se han enterado, 5. Total, los 90. ¿Pero qué son estos datos? Son las varianzas. O también, como ustedes quieran llamar, la desviación típica. El grado de dispersión de la información cuando no se ha planteado una opción alterna. ¿Sí? ¿A qué es igual, entonces, presidente, a qué es igual nuestra desviación típica? Mínimamente debe saber esa fórmula. Cuidado, me diga, mi micrófono está mal. Ya estamos calificando, por si acaso. Presidente, José Salid. A ver. Marcelo. Bueno, si no lo quieres hacer ganar, vamos a optar la siguiente opción. Más 10 al curso, menos 10 al curso, si no sabe. Como es nuestro representante del curso. Presidente, si responde, más 10 al curso. Si no responde ni conecta su micrófono, qué pena, ¿no? Tienen que tener las condiciones para las clases, menos 10 todo el curso el día de hoy. Aquí es igual a la desviación típica, así de sencillo se lo estoy dejando. Bien, jóvenes. Bueno, agradezcan a su presidente. Hay que agradecer porque hace buenas gestiones, pero también hay que agradecer porque hace malas gestiones. Todo el curso menos 10 el día de hoy. Entonces, decíamos que la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Tarde la reacción, compañero, ya pasó el tiempo. En ese sentido, como es la raíz cuadrada, hay dos resultados, uno positivo y uno negativo. Ese resultado positivo y ese resultado negativo son fruto del análisis de la distribución normal como también de la distribución T-Student. ¿Por qué? Básicamente porque la media poblacional, a ver, preguntaremos a otra persona para que nos ayude, ¿no? Por ahí quieren recuperar los 10 puntos. Bueno, hoy día, ¿qué fecha es hoy día? 11, ¿no? Día de las Torres Gemelas, 11 de septiembre 2021, el curso tiene menos 10 puntos. ¿Sí? Pero a ver, alguien que quiera salvar el walkover.
Vamos a preguntar aleatoriamente a una persona. Eneida Gutiérrez, ¿dónde está? Eneida Gutiérrez. Buenos días, Lice. Buen día, buen día. A ver, Eneida, vas a salvar el honor del curso. ¿Qué es la media poblacional? La media Cada, poblacional es cada una clase les he ido repitiendo. Espero que sepas. A ver, dinos. la media poblacional es una relación de la población, No. que es de la desviación estándar, que es n por la nivel de significancia y por la nivel de ay, la palabra ya me he olvidado. Más o menos, pero no, me estás dictando la fórmula, ¿no? La media poblacional en realidad es la media aritmética. El Ay, promedio de la población. sí. Eso es la media poblacional, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, tienen que tener ustedes ya por lo menos la costumbre de repasar antes de conectarse, compañeros, porque si no es así, básicamente están queriendo aprobar por aprobar la materia. Como les decía, si estaríamos en clases presenciales, no sería tanto así. Pero como estábamos en esta situación de pandemia, estamos midiendo sus conocimientos, que es la única forma preguntándoles. Pero si no van a repasar, entonces la materia no es aprobar por aprobar. Van a aprobar los que saben interpretar, los que saben resolver un ejercicio, pero bien, ¿no? Y para evitarnos que es su amiguito, no es su amiguito, que es aquel, que es acá, como acostumbran a hacerse resolver los exámenes, hemos quedado de que todo va a ser en sentido de que van a defender presencialmente o virtualmente un ejercicio. Les doy el ejercicio, me resuelve, ¿no? Prenden sus micrófonos, si es virtual, prenden su cámara y todos van a ser testigos de que resuelve. Si no resuelve, evidentemente no aprueba. Entonces, en ese sentido, por favor, desde septiembre y eso, desde agosto, estamos anticipándoles. Espero que estén estudiando. Parece que no están estudiando. Y si es así, vamos a valorar sus notas, ¿no? Y evidentemente van a aprobar los que saben, los que están repasando. A ver, Marcelo Flores, Flores es, ¿no? Presente, licenciado. A ver, voy a usar mi carta bajo la manga, prende tu cámara. El compañero que siempre participa y que yo particularmente él no lo reprobaría porque siempre participa y bien participa, ¿no? A ver, Flores, Marcelo, tú vas a salvar el honor del curso, ¿ya? Sí, la media poblacional está representada por la letra mu, ¿sí? Sabemos nosotros que X barra, ¿qué es? Eso sería el, ¿cómo se llama? La población. No. No. Ya pasa, Juan Marcelo. Juan Marcelo, también tienes que estudiar, ¿verdad, Juan Marcelo? Sí, Estudia, estudia. licenciado, estoy Es la peleando con media poblacional. la media Es población. la media poblacional. Si perdón, es la media muestral. Si el 8 es mu, la media poblacional que decía su compañera, que estaba dando bien su definición, ¿no? Pero nos ha dado la fórmula, ¿no? Esta media, ustedes ya han visto para las distribuciones, es igual a la población por la probabilidad de éxito, ¿no es verdad? ¿Sí? Pero esto para nosotros es la media muestral. Muestral. Muy diferente es la población que la muestra, ¿verdad? Si hablamos de población, ¿están cuántos estudiantes? 90 estudiantes en la lista, ahorita están 66, 65 conectados, ¿sí? 65. Esto puede ser para nosotros nuestra media poblacional, dado que la curva de distribución normal está entre 0 y 100 estudiantes, ¿sí? ¿Y dónde está la media? No está más allá de la mitad de 55, estamos diciendo que está en 65. Entonces nuestra distribución normal es más o menos inclinada, ¿no? A ese lado, ahí está. Esa puede ser, asintóticamente, leptocúrticamente, como ustedes quieran verlo. ¿Sí? Pero esa es la media muestral poblacional de toda la población de los estudiantes. Pero de esta población se conecta intermitentemente, algunos sí, algunos no. En la segunda conexión vamos a ver cuántos son. Pero de estos 65 yo tengo que sacar
un número determinado, muestralmente hablando, una muestra. ¿Cuántos voy a sacar? Bueno, elegiré hoy día preguntar a 30 personas. Muy diferente la media poblacional, que de todo este segmento voy a sacar a 30 personas, que es la media muestral, ¿no? Muy diferente es eso. A eso se refiere el análisis de esta fórmula, ¿no? Entonces, en ese sentido, la prueba T de Student, así como tal se la denomina prueba T, no sirve para muestras pequeñas. Y cuando hay esas muestras pequeñas, como les decía en la UPM, se ajusta el nivel muestral. Por eso es que aquí estamos sacando la raíz cuadrada de la muestra, porque hay dos resultados, tanto positivo como negativo, ¿no? Lo que le preguntaba a su presidente, ¿no? ¿A qué es igual la desviación típica? Y aquí está. La desviación típica que hemos conocido en estadística descriptiva, sigma, es la raíz cuadrada de la esperanza de la media poblacional, que multiplica a 1 menos el nivel de significancia, P, ¿no? Eso hemos visto nosotros que es la forma. No se mareen. Esta fórmula es sencilla, es la raíz cuadrada de n por p por q, ¿no? Donde q es igual a 1 menos p, ¿no? Solo estoy haciendo sustituciones, ¿no? Parece que le tienen terror cuando ven fórmulas diferentes, con esperanzas sumatorias, o factoriales, o integrales, ¿no? Sencillo, hemos visto cómo se soluciona. Bueno, a partir de ello, nosotros vamos a ajustar esto, que se denomina esa dispersión en la información. Lo que les decía aquí con la elección, ¿no? Hay algunos que prefieren anular y hay otros que prefieren votar, no votar en blanco, no han venido finalmente, ¿no? Y esa información que se distorsiona, como el caso de ir al manzano, que les sorteen 6 personas, 6 hogares, 6 casas a encuestar, y que una casa, porque trabajan todos en la noche, en la mañana, toditos habían sido médicos, ¿no? Todos trabajan en la mañana, o toditos están de viaje, o todos están de duelo, o justo ese día ha sucedido de que con ese ha sido encuestar, se han viajado, o tenían un entierro, o algo, algún factor X que no sabemos explicar. Porque si le preguntas a la vecina, no te va a decir, no sé, te va a decir, ¿no? O otra vez te va a decir, sí, sé, ha pasado que están de duelo, están allí, X, Z factor. Entonces, puedes tener una información distorsionada que no vas a tener en cuenta. Es por eso que les estoy diciendo que se ajusta la información a el error estándar. Y esto se denomina error estándar. Bien, algunas breves definiciones. La prueba estadística de la T de Student siempre va a tener valores a partir del estadístico T, que representa un número de unidades que van a ir separados desde dos grupos, la media poblacional y la media muestral, ¿no? También podemos usar dos tipos de fórmulas por grupos proporcionales. Se puede decir la proporción de un grupo con la proporción de otro grupo. Ya vamos a ver en el tema de la muestra y vamos a ver que se puede estratificar las distintas formas de hacer muestreo. Ahora bien, para realizar el cálculo de este estadístico con n-1 grados de libertad, se aplica una tabla estadística denominada también T de Student. ¿Para qué? ¿Cuál es el uso, la aplicación? Se decía al principio, estudios menores de 30 datos. ¿Qué pretendemos con un estudio? Contrastar una hipótesis. ¿Por qué estudiamos algo? Porque queremos solucionar una distinta problemática, ¿no? Eso han aprendido ustedes en metodología de la investigación. Bueno, ¿qué problemática, aparte de la parte perdón, la redundancia, aparte de lo que es la teoría, como hacer una tesis, que es netamente teórico y muchas veces, en algunos casos, puede realizarse prácticamente, demostrar que es práctico, que lo que estás investigando le va a servir a una entidad, a una empresa o a una sociedad? Aparte de eso, ¿para qué aplicamos la estadística inferencial? Ustedes se preguntarán, tanto rollo con la estadística, ni siquiera voy a aplicar cuando sea contador, dicen, ¿no? No, ya les había mencionado que cuando ustedes hagan auditoría, netamente se van a ver con estadística. Incluso vamos a aplicar ya los paquetes, ¿no? Ya vamos a aplicar el SPSS, vamos a ver clase extra igual para recuperar esta situación. Sin embargo, nosotros estudiamos no solo tesis, no sabemos solamente tesis, sino ustedes pueden llegar a trabajar, por ejemplo, en el CEDES. Si trabajan en el CEDES van a utilizar muestras. ¿De qué vas a trabajar en el CEDES? No solo de contador, ¿no? Tal vez puedes hacer otra actividad adicional que te van a encomendar por tu formación en ciencias económicas. Entonces, de aquí verás que en el mes de entre junio y julio existe infecciones respiratorias agudas en la población. Vamos a determinar entonces una población, ¿no? Poblaciones, niños entre 0 a 5 años en los intervalos confidenciales, entre 6 a 10 años son niños, ¿no? Superando los 10, los 11 años, ¿no? Es un preadolescente y demás. Pero veremos esta población, nos interesa
particularmente el segmento, el grupo muestral de niños de 6 a 10 años, tanto de la zona central, la zona norte, tal vez la zona este, la zona oeste y la zona sur. ¿Sí? Las cuatro zonas de los puntos cardinales y una que está al medio, la zona central. Vamos a estudiar, no vamos a estudiar, sino vamos a analizar la información que viene como tal, porque tú no eres médico. Si el médico quiere analizar, lo va a hacer pues, de manera más detallada, ¿no? Pero estadísticamente tú verás que hay infecciones respiratorias agudas, infecciones respiratorias pulmonares, ¿no? A ver, si son respiratorios agudos, está con resfrío, si es pulmonar, está ya con pulmonía, tremendo. Entonces queremos ver que cuántas personas, cuántos niños de 6 y entre 10 años de estas distintas zonas han reportado algún tipo de infecciones de esta naturaleza. Podemos tomar una población, un universo de 100 que han venido a consultar a la Caja Nacional de Salud. De ahí vas a sacar la información. O de estos, o que de estos 100 han ido a las distintas cajas, ¿no? A la caja petrolera, a la caja bancaria, al Seguro Social Universitario. Nos van a pedir información, cuántos han venido a hacerse atender. O de las clínicas privadas, tal vez, ¿no? A nivel general, ya. De los seguros estamos hablando. Bueno, de ahí le van a remitir la información. Bueno, con respiratorias agudas, de las 4 de la caja petrolera han venido 6, de la caja bancaria han venido unas 15, del Seguro Social Universitario han venido unas 8, de las cajas privadas han venido 45. Wow, se está sumando, ha superado más del 50% de las 100, ¿no? Si ha superado más de aquello, entonces, ¿qué estamos estableciendo, no? 45, 15, 60, 60 más 8, 68 más 6, 74. Si es sobre 100, el 74% tiene infecciones respiratorias agudas. Recomendación al CEDES. ¿Qué vamos a recomendar al CEDES? Pero esto tenemos que ver la información, tenemos que procesar, tenemos que hacer una inferencia con el estadístico, T de estudio. Hay que decir si la proporción, el error estándar, es menor a 0,05 datos o por ciento de observación, se dice que existe la posibilidad de adelantar el horario de invierno. Pero si en otro caso la hipótesis, la solución, no es adelantar el horario de invierno, o no, la otra hipótesis es adelantar las vacaciones, porque el frío está tremendo entre junio y julio. Entonces, en base a este análisis estadístico, a la inferencia estadística, a la contrastación de hipótesis en la vida real, se recomienda, ¿no? La interpretación es lo más importante aquí, o como algunos llaman la recomendación. Se recomienda que el CEDES aplique mediante sus directores, sus médicos, sus especialistas, la decisión, por un lado, de adelantar el horario de invierno, por otro lado, el de adelantar las vacaciones, cualquiera de los dos es factible, pero el más factible, de acuerdo a tu estadístico T, va a ser este segundo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, jóvenes. Eso es lo que es en la vida práctica, en la vida real, ¿no? A partir de ese estadístico. Otro que estadístico que vamos a ver es el chi cuadrado, ¿no? Que también nos va a ayudar a dividir los datos de libertad respecto de la información, ¿no? Pero para esas cosas lo podemos hacer. ¿Y eso de dónde sacamos esta información? De la caja petrolera bancaria. Pues vas, preguntas, pides el reporte, ellos van a imprimir el reporte estadístico. ¿Cuántos se han hecho vacunar? ¿Cuántos no? ¿Cuántos están con tratamiento por iras, por idas y demás, ¿no? Ahora, con estas definiciones que estamos lanzando, cada uno de ustedes puede crear su propia definición sobre el estadístico test de Student. Podemos decir entonces, el estadístico test de Student que ajusta la muestra pequeña menos 1, se utiliza y se emplea necesariamente para fraccionar lo que es la población en un sentido muestral y la población en un sentido general con respecto del error a minimizar, el error estándar. Puedes darle más definiciones, puedes decir, leer la fórmula. Es la diferencia entre la media poblacional, la media muestral y la media poblacional, como cociente del ajuste de la desviación típica respecto de la raíz cuadrada de la muestra, ¿no? Estamos leyendo literalmente la fórmula. Puedes darle distinta definición. Ustedes como profesionales van a tener que hacer una investigación a futuro, ¿no? Y en esa investigación a futuro, por ejemplo, que es la tesis de pregrado, ¿sí? Algunos optarán la tesis, otros el examen de grado, ¿no? Pero en la tesis o el trabajo dirigido van a formular un problema. Van a resolver ese problema con un objetivo general.
Van a plantear una solución tentativa a ese problema, ¿no? Que se denomina hipótesis. Pero para hacer esta hipótesis tienes que plantearte ciertos objetivos, ¿no? Ustedes van a aprender metodología de la investigación. Se plantean objetivos específicos, ¿no? El primero va a ir al marco teórico, donde ustedes van a revisar todas las teorías, van a decir, ¿no? Se redacta en verbo infinitivo, revisar las distintas teorías sobre inferencia estadística y las distribuciones de probabilidades, especialmente aplicados al área de la auditoría, ¿no? Estás redactando un objetivo específico. El otro objetivo específico, pero en este objetivo específico teórico, no solo vas a citar con normas APA, con las normas APA, no solo vas a citar teorías, ¿no? Según Shawn, según Demidenovic, según Chungara, según Alpha Grill y demás. El concepto de estadística, ustedes estudian es esto. No, tienes que contribuir a la ciencia como investigador de pregrado con un concepto tuyo que resuma los demás conceptos. En la tesis de posgrado es más complicado. En la tesis de pregrado hace solo una hipótesis, ¿no? En la tesis de pregrado, de esta hipótesis vas a sacar subhipótesis en la de posgrado. Otras vas a operacionalizar. Hipótesis alternativa, hipótesis nula, otras dos hipótesis, otras tres hipótesis y así sucesivamente. Eso es en la tesis de maestría, cuando hagan su maestría. Pero cuando hagan su doctorado es más complejo, ¿no? Hay que tener varias hipótesis, varios objetivos. Por eso es que se hace una investigación macro ya. Otro segundo objetivo, vas a hacer el procesamiento de la información en el marco práctico, ¿no? ¿Cómo lo vas a redactar? De acuerdo a tu información, a tu redacción, los redactarás pues diciendo de que básicamente se plantea realizar un diagnóstico, ¿no? A todos los estudiantes de entre 6 y 10 años de edad para establecer hasta qué parte tienen ellos aceptación en el conocimiento con la clase virtual. O si quieres realizar la parte clínica, emitir un criterio, un juicio de valor. Con todo eso vas a decir tu hipótesis puede ser que se suspenda, que se adelante y demás. Para eso sirve, ¿no? Este estadístico, tanto T de Student, distribución normal, la binomial, y la chi cuadrado y la F de Fisher que vamos a ver. Entonces, de acuerdo a eso, podemos plantear nuestra propia definición, ¿no? Una definición que puede estar asociado a los datos, por eso se dice paramétrico, ¿no? Que puede dar una contrastación entre lo que significa la media. Entonces, se cortó ya la primera sesión, vamos con la segunda sesión. Entonces, en ese sentido, esta es la forma de dar una definición con respecto de lo que nosotros podemos plasmar para partir de la distribución de T de Student. En ese marco vamos a aprender ahora a resolver este estadístico mediante el uso de su valor, ¿no? ¿Qué significa ese estadístico para nosotros? ¿Qué nos permite inferir? ¿Qué nos permita realizar un estudio en el cual vamos a contrastar las diferentes formas de solucionar ese estudio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, este estadístico, básicamente, nos va a proporcionar, por ejemplo, dos grupos de datos a observar, en los cuales esos dos grupos denominados muestras o grupos de muestras debe realizarse a partir de un estudio y verificarse su información. Por ejemplo, podemos decir de que a partir de las hipótesis, que es una hipótesis, en realidad es una propuesta de solución, una tentativa de solución. Estamos dando ya varias definiciones. Uno es una tentativa de solución. Dos es una posible solución a un problema. Tres es una solución que tiene que ser demostrada. Solución a demostrar, a contrastar, ¿no? Hay varias definiciones, si ustedes agarran los libros de estadística, de matemáticas, de medicina, hasta el diccionario real de la lengua de la Academia Española, vas a ver de que hay distintas definiciones de hipótesis. Pero básicamente una hipótesis es una tentativa a solucionar, una propuesta de solución que debe ser demostrada. Y en esa hipótesis se puede plantear distintos caminos. O bien planteas una hipótesis la cual es la que quieres demostrar, denominada hipótesis nula, o bien demuestras una hipótesis alternativa a la hipótesis nula, ¿no? Es decir, una nueva solución. Por ejemplo, a la hipótesis cero se le dice hipótesis nula. O la hipótesis original, que se refiere, por ejemplo, en el caso de estudio a que no existe diferencias entre muestras de investigación. Es decir, que las muestras son iguales. ¿Qué quiero decir, por ejemplo?
Si agarramos a ustedes como estudiantes, ahorita están conectados 60. Bueno, están 59, uno está viendo el partido, ¿no? A cada rato cuando se conecta nos hace escuchar el partido, Fox Sports, ESPN, ¿cuál estará viendo, no? Pero no está teniendo estadística. Bueno, de los 59 estudiantes, nos está diciendo que los 59 tienen la misma estatura. ¿Será? Son iguales. No, ¿verdad? Pero hay una otra hipótesis que es todo lo contrario. No, de los 59 no todos tienen la misma estatura, por tanto son diferentes, ¿no? O a los 59 estudiantes les gusta la estadística. Mentira, ¿no? ¿Qué pues les va a gustar la estadística? A los 59 les gusta la suma y la resta nomás, ¿no? Bueno, podemos inferir varios criterios. O también decir que de los 59 a 40 les gusta, por ejemplo, la contabilidad, ¿no? A 10 les gusta el derecho, ¿no? Así podemos ir subiendo. Pero donde podemos demostrar que los criterios no siempre van a ser iguales. Entonces, por eso se dice hipótesis nula, que es la H0, son iguales. La hipótesis 1 se denomina alternativa. En los estudios de pregrado, en las investigaciones rudimentarias, sencillas, por ejemplo, se utiliza una hipótesis, ¿no? O bien es positivo o bien es negativo, ¿no? Como nosotros sabemos, la distribución binomial también, ¿no? Pero en otros estudios van a plantear distintas soluciones. A ver, ¿cómo vas a solucionar el tema de la pobreza? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, ni ellos pueden resolver el tema de la pobreza, ¿no? Se plantean varias hipótesis. Hay que darles plata a los países subdesarrollados, hay que realizar políticas públicas de acceso a los servicios básicos, darles plata, acceso a los servicios básicos, no se va a eliminar la pobreza, no, hay que darles educación gratuita, ¿no? Ah, tal vez con eso puedes solucionar la pobreza. Un pueblo bien educado va a invertir, en vez de comprarse un auto, se va a comprar primero una casa, ¿no? Pero en nuestro país sucede todo lo contrario. Primero se compra un autito y después la casa. Se endeudan, ¿no? Por figurar, por aparentar, ¿no? No hay una educación formal. Algunos prefieren estudiar, algunos prefieren no estudiar, cuando el estudio debería ser gratuito, ¿no? El estudio es gratuito en el nivel inicial, primario y secundario. En el nivel universitario también es gratuito, pero lamentablemente no todos ingresan a la universidad por la reducción de espacios, pero es gratuito. Solamente pagas una matrícula, ¿no? Ahí después los que quieren estudiar se tienen que pagar. En otros países la educación está subvencionada. A todos los estudiantes se subvenciona hasta la universidad. Y en la universidad ya harás tu especialidad, tu posgrado, tu doctorado, ¿no? Eso ya parte de ti. Pero con la educación, con las políticas educativas, puedes erradicar la pobreza, ¿no? Entonces, un profesional bien preparado dirá, hay que invertir en salud, hay que invertir en acceso a los servicios básicos, como dice aquí, ¿no? Una política, tal vez habrá que invertir para eliminar la pobreza, en darles empleo, lo más importante. Ah, ¿y cómo les vas a dar empleo? Si hay el empleo en el sector público, el empleo en el sector privado, ¿no? En los privados. En el sector público hay que ser del más, hay que ser del menos. En la parte privada hay que tener tal vez muñeca con el gerente o ser parte de la familia o finalmente por competencia, ¿no? En ambos lugares. Vas a tener que elaborar políticas de inserción laboral, ¿no? En las cuales nuestros egresados, tenemos tanto egresado que no está trabajando. Al año, ayer era creo colación de grado, ¿verdad? ¿Cuántos se han titulado? Pero de ese universo de titulados, ustedes igual ahorita son 100 en planillas. De los 100 asisten por lo menos a esta materia, ¿cuántos? 63. Bueno, 62 porque uno está viendo el partido de Fox, ¿no? Los 62 asisten, ¿no? Relativamente. Ahora, de estos 62, ¿cuántos van a pasar a cuarto? Porque los otros se supone que ya lo han dado por perdido. Como no pasan, y están reprobados, ¿no? Ahora, de estos 62, lo que se desea es que los 62 pues aprueben. Pero por factores X van a aprobar solo 40. ¿Y los 22 dónde están? El conjunto complemento. ¿Dónde están? Pues van a repetir un año más de estadística, ¿no? O viceversa, aprobarán 22, reprobarán 40. No sé cómo será la probabilidad de éxito. Entonces se plantea esas hipótesis, ¿no? Y esas hipótesis para nosotros
es necesario plantear una que se va a cumplir y otra que no se va a cumplir. Para eso se utiliza este estadístico. ¿Qué debemos aprender? Básicamente, la media poblacional y la media muestral. Aquí, uno es la media muestral, una sola muestra. Para una sola muestra podemos trabajar y lo vamos a comparar con la media poblacional, ¿no? Esa media poblacional respecto de la población total. Pero podemos dividir en dos muestras, como hemos hecho en el caso de la universidad, en sus distintas facultades, ¿no? Población de la Facultad de Economía, muestra de la Facultad de Economía y muestra de la Facultad de Ingeniería. Generalmente las dos fuerzas, ¿no? Que se han medido y que lamentablemente no hemos ganado ni siquiera el vicerrectorado. De estas dos muestras, de manera independiente, podemos comparar que una muestra prefiere a un candidato y otra muestra prefiere a otro candidato. Ah, pero podemos decir muestra, ¿no? Comparación de los niños de 6 a 10 años en el caso de las infecciones respiratorias agudas, ¿no? También de 6 a 10 años aquí en la otra muestra, pero esta va a ser la muestra de la zona central con la muestra de la zona norte, ¿no? O zona sur. Dos muestras diferentes. Vamos a comparar. Aquí hay 20% de infecciones respiratorias agudas. No, acá hay 65% de infecciones respiratorias agudas. Wow, entonces son distintas muestras que tienen características peculiares, particulares. Y así podemos hacer distintas muestras tanto poblacionales, muestras. Podemos agregar aquí más zonas, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que dos muestras relacionadas realmente una entre la otra pueden medirse a partir de sus momentos diferentes en cuanto a su distribución de la información. La información está distribuida de esta manera, donde esta es la media aritmética que generalmente es cero, ¿no? Que divide en dos partes la información. Podemos hacer eso, pero podemos ajustar que la error estándar está entre la desviación típica y la corrección de la muestra. Entre esos dos elementos está la distribución del estudio, ¿no? Esa es la forma de distribución. Ahora, si le estamos distribuyendo así la información, quiere decir que tenemos que ajustar los errores. Y esos errores nos van a permitir inferir, ¿no? Son aspectos que debemos aprender netamente con esta parte de la distribución. La siguiente clase vamos a hacer la distribución chi cuadrado. Ahora, ¿de dónde sacas esa media? Ahí está la media poblacional, ¿no? Mu se saca de este universo de personas que quieren encuestar, entrevistar, analizar, estudiar. Ahora, no solamente hablaremos de personas, estimados estudiantes, podemos hablar incluso de quiénes, de los activos habíamos visto, ¿no? De los comprobantes de ingreso, de egreso, de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, ¿no? De las cuentas en moneda extranjera, del índice de liquidez, del índice de rotación, ¿no? Ustedes al año van a llevar, hoy están llevando interpretación de estados financieros. No, 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 licenciado. licenciado. Al año van a llevar, ¿no ve? Los estados financieros. ¿Qué estados conocen? El básico, ¿no? El balance general, el estado de resultados. ¿Qué más conocemos? El estado de situación patrimonial. ¿Conocen el estado de situación patrimonial? ¿Han elaborado? No, licenciado. Solo conocen No, estos dos licenciado. entonces, ¿no? Balance general, estado de resultados, ¿no? Sí, licenciado. El estado de flujo de efectivo, ¿conocen? Hay que ser un flujo de caja. Bueno, van a conocer más adelante, ¿no? Pero son varios estados financieros. Dentro de estos estados financieros, los más comunes, el balance general, bueno, hay primero el balance de apertura, ¿no? El balance general, el estado de resultados. Ahora, estos elementos, también denominados estados financieros, tienen sus distintos componentes. Puedes hacer el índice de liquidez, el índice de efectivo, el índice de capital, ¿no? El índice de patrimonial, pero de distintas gestiones. Puedes ver de tu empresa se ha creado del 2000 al 2021, ¿cuántos años ha pasado? 21, entonces una información de distribución muestral con estadístico de estudio. ¿Por qué? Porque ha pasado solo 21 años, 21 datos vas a comprobar, entonces de estudio. Ah, pero si quieres comprobar del Banco Central, el Banco Central se ha fundado con la Fundación de Bolivia en el año 1825, 1826 prácticamente el Banco Central de Bolivia, el Banco de Bancos se funda, y toda esa información que ha ido generando ingresos e egresos, ¿sí? En la balanza de pagos, compras internas, compras externas, exportaciones, exportaciones también, que es la relación con el resto del mundo, la balanza comercial y demás. Todos esos elementos lo vas a analizar. ¿Pero cuántos años son? 195 años. ¡Wow! De esos 195, entonces, ¿cuántos son la muestra? 195. ¿Es mayor a 30?
es mayor a 30. Por tanto, vas a usar una distribución normal para analizar estos datos. Pero como son muchos datos, uche, qué dilema, ¿dónde voy a tabular tanto dato, no? Podemos aplicar el Excel, el SPS, el Stata, el Libius. Entonces ya vamos a aplicar, aprendamos estos estadísticos y directamente ya vamos a aplicar el SPS. Pero cuando la distribución es pequeña, la distribución normal es menor a 30, podemos aplicar la distribución T-de-Studio y corregir, ¿no? Eso es lo que se refiere. Entonces, de este grupo poblacional, de esta cajita donde hay varias personas, se selecciona aleatoriamente partes o personas representativas de estos universos poblacionales, denominados grupos muestrales. Grupo muestral 1, grupo muestral 2, grupo muestral 3, grupo muestral 4. De esos grupos muestrales vamos a extraer aleatoriamente personas. Y esas personas nos tienen que mostrar, ¿no? Una cierta relación de la información, ¿no? ¿Qué información vamos a estudiar? Tanta de información podemos estudiar. Por ejemplo, podemos estudiar, a ver, ¿qué información podemos estudiar? Saraí Cano. Dice, ¿Cómo estás, Saraí? No te ves, Saraí, veo algo nuboso, no parece. ahí está listo. A ver, Saraí, ¿qué podemos estudiar de esa población que está ahí? De las personas, por ejemplo. La población de lo que tienes que trabajar de las personas, ¿no me dice? Sí, pero creo que no estás en la clase atendiendo. Podemos estudiar la educación, ¿no? Podemos estudiar el ingreso, el empleo. Así se les pilla, compañeros. No están atendiendo, por eso me preguntan, ¿no? O les pillo en curva. A ver, ¿qué tú dices, Zulema? A ver, Jacqueline Valderrama. Sí, licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Prenda su camarita. Ya, ya, ¿se ve? ¿Se ve? Borroso, no te vemos. A ver, ¿dónde tengo que estar? Ahora sí. Ahora sí te vemos. A ver, dinos, compañera Valderrama, ¿qué más Yo puedo puedo, estudiar de un grupo social, de un grupo eh, de personas? aquellas personas que les gusta la música, puede ser licenciado, un tipo Ya, de música. bueno, si estás Pueden, trabajando en una empresa que se dedica a la reproducción de la música, a la venta y su comercialización, sí. Pero a ver, tú eres contadora, vas a ser contadora pública. De este grupo de personas, digamos 100 personas, ¿qué vas a estudiar como contadora? ¿Qué les puedes estudiar? a ver, ¿Alguien está de pasante en impuestos internos? no, A ver, si tú estuvieras en impuestos internos, a ver, ¿qué los estudias? impuestos, licenciado. ¿Pero qué impuestos? A ver, hay eh, directos, hay indirectos. ¿Qué los, impuestos vas a estudiar? eh, ¿Han visto? El licenciado Ernesto Bernal, un docente y colega nuestro de la Facultad de Economía, está participando, ¿no? En un simposio donde hay empresas, por ejemplo, que no tributan en Oruro. Son empresas que han migrado a Santa Cruz, Cochabamba, son orureños, pero prefieren migrar, tributar allá que acá, ¿no? Ah, los tributos, ¿no? Por ejemplo, de las 100 personas, ¿cuántos pagan el IVA? ¿Cuántos pagan el RCIVA? ¿Cuántos pagan el IT? ¿Cuántos pagan el IC? ¿Cuántos pagan el IUE? Ese es también un elemento poblacional a observar, ¿no? Y lo vas a hacer en base a una serie cronológica de tiempo, del 2001, 2002, 2003, o desde cuando se ha implementado el nuevo sistema de facturación. El 2005, los que hemos trabajado en impuestos internos, hemos implementado el nuevo sistema de facturación con el programa Da Vinci, ¿no? Antes ustedes tal vez no lo han conocido, el Da Vinci. En el Da Vinci metíamos, en el Newton, que antes se tenía, todavía está activo, pero nosotros hemos introducido ese sistema de facturación virtual, hemos cambiado el formulario 143 por el 200, el 156 por el 400, el IVA, el ITES respectivamente, así se ha hecho todo este proceso. Desde el 2005 entonces podemos estudiar quiénes contribuyen y quiénes no contribuyen. ¿Quiénes contribuyen al RCIVA? A ver, por ejemplo, le vamos a preguntar a Itamar Bejarano. Menos 15 entonces el curso.
¿Qué podemos hacer? Santos, Mamani, Maribel. ¿Quiénes pagan el RCI? Pagan las personas que están registradas en el NIT. No, pues reina. Todos están registrados en el NID, todos tienen NID, pero el RCI va. Licen pagan, el RSI va a pagar aquellas A ver, personas que camarita, ganan camarita, arriba de... camarita, camarita, Ah, camarita. sí, ay. Mm, ¿se ve, Camarita, Lice? camarita. No te vemos. ¿Cuál es tu nombre? Araviri, Jocelyn. Ya, a ver, prende tu camarita. Y seguí con tu inferencia. El RCI. A ver, el RSI va a pagar aquellos que ganan su sueldo arriba de los 9.000 si no me equivoco, Lice. Ya, es una condicionante, que es que ganan por encima de 4 mínimos salariales, no, 2 mínimos salariales, no el mínimo salarial y demás. Sin embargo, una característica del LCIVA es que es netamente para los funcionarios públicos. Todos los que tienen dependencia de una institución pública y, como dice su compañera, ganan arriba de 9.000 bolivianos, ¿sí? Pueden pagar este impuesto, pueden tributar ese impuesto, ¿no? En el sector privado no vas a ver mucho eso, porque no todos ganan eso a más que la planta ejecutiva o administrativa, pero también están obligados. Ahora, por ejemplo, ¿quién nos pagan el IC? ¿Quién nos pagan el impuesto al consumo específico? O el ICM, ¿quién nos pagan el impuesto a los minerales, no? Hay varios, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a hacer el estudio estadístico y van a determinar esos criterios. Bueno, ya no nos desviaremos del tema, nos queda poco tiempo. Ahora, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Ahí vamos a hacer la diferencia del numerador de la media muestral y la media poblacional y vamos a dividir entre el cociente de la desviación típica y la raíz cuadrada de la muestra, ¿no? De esa manera vamos a realizar nosotros la solución de esto. Recordando que lo que tenemos que ajustar es el error estándar. Esa parte inferior que está en el denominador es lo que nos interesa básicamente reducir. A mayor grado de error, mayor es la desviación típica. Ya vamos a ver por qué. Porque hay mucha información dispersa, ¿no? Básicamente. Entonces, ese error estándar tiene que estar ajustado en cuanto a lo que significa su raíz cuadrada. Y por eso es que lo ajustamos. Va a tener dos resultados, uno positivo y uno negativo, ¿no? Que podemos medir a dos colas, tanto al lado de los números infinitos como al lado de los números infinitos negativos y infinitos positivos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos creando? Un intervalo de la información. Y si estamos creando un intervalo de la información, esto será así. No, lo que nosotros queremos que nuestro estadístico TD caiga en esta región. Y en esta región estarán los lambda medios, ¿no? Que ya nosotros conocemos. Pero ahora le vamos a dar otra connotación. Este lambda que hemos visto nosotros en la distribución normal, en la distribución TD-Student, lo vamos a denominar error estándar, pero también ajustado al nivel de significancia y de confianza. Ahora, esta desviación estándar, ahí está la población. Quiero quedarme con este diapositivo. Ustedes estudian esta población, las zonas, digamos, los anillos de Santa Cruz, las zonas de Oruro y demás. De esta información de los niños de 6 a 10 años, ¿sí? Quiero sacar la información, esos puntos rojos. Y se transmiten esto, ¿no? Que estos niños entre 6 a 10 años tienen idas, ¿no? Tienen infecciones respiratorias pulmonares, infecciones respiratorias agudas. ¿Cuántos son los que tienen? Entonces estamos sacando una muestra, ¿no? Aleatoriamente de toda esa información. Y esa desviación que muchas veces nos cuesta entrevistar o sacar es el grado de dispersión. Y eso es lo que tenemos que ajustar. Ahora, si me han entendido, vamos a aplicar un ejemplo gráficamente y numéricamente. Por ejemplo, ahí vamos a ver, se quiere saber el peso en libras de un grupo de estudiantes universitarios, si es igual al peso en libras de la población general. ¿Ustedes creen que lo que pesan los universitarios es igual al peso de la población en general? No, ¿verdad? Evidentemente no, pero estadísticamente tenemos que demostrar. No va a pesar lo mismo nuestro compañero 1 que nuestra compañera 2, ¿verdad? No pesan lo mismo, ¿no? Ni miden lo mismo, ni les gusta lo mismo. Mira, a uno color claro, al otro color oscuro. Así son, ¿no?, las características de la población. Pero para ello vamos a tomar una muestra de 25 universitarios, de un grupo de 100, digamos, de 100, no solo universitarios, sino 100 personas. La población como tal tenemos que hablar. Entonces, la población, digamos, está conformada por 100 personas. La población, o N, la población es 100.
¿ya? Pero la muestra, estamos tomando netamente universitarios, 25, ¿no? De esta población de 100 personas aquí, 25 son universitarios. A eso lo estamos llamando muestras, vamos a estudiarlos. Y ahí está nuestra muestra. Ustedes tienen ahí la información. ¿Esto qué es para nosotros? La variable aleatoria, ¿discreta o continua? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es discreta o continua? A ver, vamos a preguntar a uno rápidamente. Ventura Daniela, prenda su cámara. Daniela, otra que no está conectada, menos 15. Ventura Daniela. Pero ¿para qué se conectan si no van a participar? Nos hacen perder el tiempo. Ventura Daniela, chao de la clase. Y menos 20 puntos. Uño, Disculpe, Mamani, profesor. Iván. Uño, Mamani, Iván. Uño, Mamani, Iván. ¿Tampoco? Bueno, se está grabando. Lo bueno es que como estamos grabando, ya sabemos cuando vengan a reclamar con su papá, ¿por qué has reprobado mi hijo? Porque ahora hasta la universidad vienen con papá. Yo pensé que eso era en colegio. Pero le vamos a mostrar la grabación. Ahí está, pues, señor, su hijo no participa. Aquí están las grabaciones. O su hija no participa, ¿no? Velasco Quispe Kevin. Presente, licenciado. Vamos a ver, Kevin, prende tu cámara. Esa información, esa muestra, ahí que tenemos, por ejemplo, el peso en libras. ¿Qué es? Prende tu camarita. ¿Qué tipo de variable es? ¿Me veo, licenciado? Te estamos viendo. Ahora sí, dinos, Kevin. Esa muestra, ese cuadrito, esa tablita en azul o celeste que está ahí, ¿qué es? ¿Qué tipo de variable es? Esta es la variable discreta, licenciado. No, pues yo no veo ahí discreto. No la continua, sí, la continua, porque Discreto o continuo. continua, licenciado. ¿Qué hemos dicho que es el peso? Continua, ¿no ve? Sí, ¿Sí? El peso, por ejemplo, de una persona es variable aleatoria continua, porque son infinitesimales. Obviamente aquí no están con decimales. ¿Por qué no lo he puesto con los decimales? 100.25 libras, ¿no? Porque para que calculemos la información tiene que salirnos rápido, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo, Kevin? ¿Cómo calculo qué tenemos que calcular aquí? La desviación típica, ¿no? S. ¿Cómo calculo ese dato? Ya sabemos aquí. Ah, bueno, te preguntaré la más fácil que quiero sacar la media muestral. ¿Cómo saco la media muestral? la media muestra. De toda esta información, ¿quién ya tiene la media muestral? Me voy a regalar 5 puntos. Licenciado, buenos días. ¿Quién habla? Prenda camarita. Licenciado, Raiza. Dinos. sí, licenciado. La media muestral sería 12,5. Ah, no, No. no, no, perdón, licenciado. Me estoy confundiendo, es que estoy contando el de las personas. Sería de acuerdo al peso o a la estatura que tienen los estudiantes, Estamos la hablando del sumatoria y peso dividida en entre libras. dos. Muy bien, el peso en libras. ¿Pero dividido entre qué? Entre dos si queremos hallar la... No, pues señorita, no, 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 no. Eso es marca de clase. Lo que nosotros queremos dar es la media aritmética, la media muestral, le estoy pidiendo. La sumatoria de estas X entre Ah, el dividido número entre muestral. la población muestral sería. Listo, ¿cuánto es ese dato? Dígame, Flores Rivero, Juan Marcelo quiere hablar. A ver, dígame, Juan Marcelo. No me ganó puntos. No, pues estás equivocado. Licenciado, mal he sacado, perdón. Ah, tienes que sacar toda esta sumatoria. Sumen 100 más 120 más 105, 5.740 creo que es, ¿no? Creo, no sé. Sí. Sí, ¿verdad? Y ya tiene el dato.
¿Nadie? ¿Nadie tiene el dato? Ya, pues, 2740, licenciado. está bien, ¿no? 5.740 dividido entre 25, ¿cuánto nos Sí. sale esto? La media. 229.60. 229.6 sale. Sí, licenciado. 29.60. 200. 29.60. 29.60. 229.60, ¿sale? Sí, licenciado. Sí, licenciado. La sumatoria está bien, revise, ¿eh? Por favor. Juan Marcelo, ¿cómo sigue haciendo? Revisen, revisen. Todos han sacado ese mismo resultado. No quiero tener errores. No sale 5.740. Revisen, revisen rápido. Yo saco 2740, licenciado. ¿Verdad? Sí. 2.740 sale, ¿no ve? 2.740. ¿Ves? Todos mecánicamente, lo que hago me siguen nomás, no comprueban. Entonces, ¿cuánto es esta media? 2.740 entre 229. 109,6. 9.6, licenciado. 60. Muy bien, 109.6. 60. 60. Como no estamos usando aquí decimales, aproximadamente ¿cuánto? 110. Listo, ¿no? 110. Así de sencillo. Muy bien. A ver, Paola Ramos. Ya tenemos la media aritmética, ¿no? Paola Ramos, Presente, licenciado. tu video, tu video. Ahora, Paola, ¿cómo calculo la desviación típica? Tanto hemos aprendido a calcular. La desviación típica es la raíz cuadrada. ¿De qué? Porque aquí no tienes probabilidades. No puedes aplicar esta forma. No puedes aplicar n por p por q. ¿No ves? La raíz cuadrada de la variable. No puedes aplicar. Cuando tenemos los datos así, ¿qué fórmula voy a usar? Raíz cuadrada de las x al cuadrado, sumatorio de las x al cuadrado por la f de x, ¿no ve? Menos la media muestral que hemos tenido elevado al Cuadrado. cuadrado, ¿no ve? Es que no saben, jóvenes, todavía no están repasando. Bueno, haciendo todo ese cálculo, van a tener que habilitar una columna de las x al cuadrado, multiplicar las x al cuadrado por las f de x, no hay f de x aquí, entonces tienes que ver la f de x, luego eso con esas sumatorias recién vas a poder hallar la desviación típica. Y sucede que la desviación típica, para no perder tiempo, sale 10. Ahí está. Entonces, la media aritmética lo hemos redondeado. La desviación típica, haciendo ese procedimiento, sale 10. Revísenlo ya, háganlo. Estamos con 6 minutos, 8 minutos, creo. Entonces, tenemos que terminar el tema. De acuerdo a eso, con esos datos, tenemos que sacar el estadístico T de estudio. T, n-1 grados de libertad. Pero lo vamos a someter a una hipótesis. ¿Qué era nuestra hipótesis? Decía al principio la pregunta. Si la población universitaria tiene el mismo peso en libras que la población a nivel general. Obviamente el resultado es fácil de predecir, pero estadísticamente lo vamos a demostrar. ¿Qué hemos hecho? Hemos tabulado la información, el peso en libras de la gente, ¿no? De la gente, de la población universitaria. De 100 personas, aquí está, ¿no? De 100 personas hemos sacado una muestra de ¿cuánto? 25. 25. Entonces, eso estamos estudiando. ¿Y por qué estamos usando el estadístico de estudio? Porque la muestra es menor a A 30. 30 datos. ¿Me están entendiendo? No es aplicar cualquier dato. Hay que saber cuándo aplicar. ¿Me entienden, verdad? Sí, licenciado. Listo. Entonces ahora haremos nuestra hipótesis y veremos el nivel de significancia. ¿Qué es el nivel de significancia? Es alfa, ¿no? Esa alfa es, a ver, ¿quién sabe? Vamos a preguntar a un compañero. Rodríguez Alfredo. ¿Qué es el nivel de significancia?
¿Qué es el nivel de significancia? Nos dijo Alfredo. Perdón, Licen, no escuché bien. Estás viendo el partido, ¿cómo ¿Dice? vas a escuchar? ¿Qué es el nivel de significancia, Alfredo? Ya el curso tiene menos 15, no le aumentes menos 20. Y creo que les voy a descontar en el parcial. No, No, pues está viendo el este, partido. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? no, es uno menos la probabilidad. No, pero ¿qué es? No te estoy diciendo la fórmula. ¿Qué es? Si te dijera, dictame la Es, fórmula, me dictas, pues. ¿Qué es el nivel de significancia? es el complemento de la confianza, del nivel de confianza. Te estás saliendo por la tangente. Es eso, ¿no? Es eso, el complemento. Está bien. No te puedo decir que está mal. Correcto. Te has salido por la tangente. Pero en realidad, ¿qué es Ramos Rivera, Mónica? Oh, perdón, alguien que estaba levantando la mano. Está bien, está bien. Lo has dicho, te has salvado, Alfredo. Estadísticamente está bien. A ver, Juan Marcelo. Está bien, pero escucha la definición de Juan Marcelo. Licenciado es, ¿cómo se llama? Es el nivel de éxito, pero lo llamamos nivel de significancia. No, al Licenciado, revés. es el nivel de Al error. revés. Errores, Al revés, Juan dice. Marcelo. Nivel de error. Exacto, como usted nos conversa, al revés. Esto es la probabilidad de error. Porque el nivel de confianza es 1 menos alfa, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Sí, licenciado. En distribución normal, nosotros habíamos hablado, bueno, en distribución binomial hemos hablado que la probabilidad de acierto es igual a ¿qué? A P, ¿no ve? Hemos dicho que debe ser mayor. La probabilidad del error es igual a 1 menos P, por tanto esto es Q. Y Q en la distribución normal habíamos dicho que es el nivel de significancia. Y P habíamos dicho que en la distribución normal es el nivel de confianza. ¿Cierto? Pero eso es en la distribución normal. En cambio, estamos viendo que aquí en la distribución T de student 1 menos alfa, si se pareciera al nivel de significancia, tiene una relación, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, 1 menos P es el nivel de significancia en la distribución normal. Pero para nosotros, ese alfa que estamos determinando aquí, para nosotros se llama en la distribución T de student con N menos 1 grados de libertad. En algunos casos van a ver en textos N menos K grados de libertad, ¿sí? N menos K grados, dependiendo de los grados de libertad. Van a ver que ese alfa para nosotros es el nivel de significancia. Para nosotros. En la distribución, ¿qué distribución estoy hablando? La T de estudiante, ¿no? Student. ¿Sí? Y este valor debe ser infinitesimalmente pequeño. Es decir, este alfa está entre 0,01, 0,05, 0,09, porque no hay 100%, ¿no? O 0,9 directamente. Y aquí está, van a ver. Está entre estos valores. 0,1, 0,5, 0,01. ¿Qué se pretende, estimados jóvenes? Que este nivel de significancia, que es el error estándar, sea menor a 0,05. Cuando veamos el SPS, vamos a ver aquí el nivel de significancia. Y cuando vean el SPS, si el estadístico a prueba arroja un valor por debajo de esto, nuestro ejercicio, nuestro diagnóstico, nuestra encuesta, nuestra investigación, nuestro trabajo es correcto. Pero si sale mayor, quiere decir que hay mayor grado de dispersión. Por tanto, la dispersión ahí es nula. ¿A qué me refiero? Vamos a relacionar alfa, alfa y alfa. ¿Cuánto es? Por un lado, pequeñito, 0,01. Por un lado, 0,05. Por un lado, 0,10. ¿No? A ver, ¿cuánto es 0,1 cuando el nivel de confianza es 99%? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Sí, Licen. Nivel de confianza, nivel de significancia, ¿no? 99 más 1, 100%, ¿cierto? ¿Cuándo es 0,5? Cuando el nivel de confianza generalmente es 95%. Y aquí, 99%.
¿Se entiende, no? Sí, licenciado. Listo. Entonces, en este entendido, estimados jóvenes, es importante decir que, ¿cuánto está aquí nuestra desviación típica? Aquí decimos que es 10, ¿no? Si la desviación típica crece, aquí se vuelve 20, por ejemplo, o aquí se vuelve 5, es mejor que la desviación típica se reduzca. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber menos errores. Pero si hay mucha dispersión de la información, lamentablemente la información va a tender a no ser correcta o fiable. Tal vez ya se va a cortar en un minuto, entonces nos reconectamos, ¿está bien, jóvenes? Para terminar este tema, no quiero dejarlo pendiente. Entonces, en ese sentido, planteamos la hipótesis, ¿no? Si la probabilidad es menor a ese 0,05, se rechaza, se dice que no, la población no tiene pesos iguales. Y se acepta la hipótesis alternativa que dice que sí, la población tiene pesos diferentes, ¿no? En libras, ¿no? Pesos en libras. Calculemos. Al calcular lo llevamos a nuestra fórmula, ¿no? Ahí tenemos la fórmula, en la cual vamos a distribuir el error estándar. Y reemplazando los datos que tenemos, vamos a reemplazar los datos. La raíz cuadrada de n, vamos a ajustar n. Raíz cuadrada de n, 25. ¿Cuánto es eso? El resultado es 5, ¿verdad? Listo. Sabemos que es 5 el n ajustado. N ajustado. Por eso estamos sacando raíz cuadrada de n. Dividimos con la desviación típica. ¿Sí? De esa población vamos a dividir. Recording stopped. Recording in progress. Ya, bien, sigamos entonces. Sacamos entonces el cociente de la... ¿Se escucha, no? Sí, licenciado. Ya, sacamos el cociente de la desviación típica respecto de la muestra ajustada como raíz cuadrada. Entonces ahí tenemos un valor entero gracias a la división. ¿Y eso qué nos dice? Que vamos a dividir entre la media poblacional. ¿Cuánto es ese valor? Ahí tenemos, ¿no? El error estándar, ¿cuánto nos dice que es? 2. 2 es el error estándar. Ahora ese error estándar lo llevamos a la fórmula general. ¿Qué quiere decir? Que vamos a restar respecto de la media muestral y la media poblacional. 110 menos 100. Hacemos la resta. 110 menos 100 y sustituimos aquí el error estándar que hemos sacado. Paso por paso, porque algunos directamente lo hacen y sale mal el resultado, por si acaso. En ese sentido, haciendo las restas nos sale un valor, ¿no? Que la media poblacional con la media muestral sale positivo. Pero cuando sacamos negativo, es decir, cuando la media, en otras palabras, la media poblacional es mayor a la media muestral, aquí va a salir un resultado negativo, ¿no? Pero cuando esta es mayor a la media poblacional va a salir positivo. Pero cuando es al revés, aquí nos sale un resultado negativo. ¿Cómo resolvemos eso? En las tablas. Cecilia Fábrica. Sí, licenciado, buenos días. ¿Cómo resolvemos cuando la media poblacional es mayor a la media muestral? La media. Ahora prende tu camarita. Licenciado. Licenciado, ¿lo restamos? ¿Qué cosa los restas? -1. Ah, muy bien, el complemento, ¿no? Es decir, su complemento 1, si es la probabilidad de A complemento, esto será 1 menos la probabilidad de A. Correcto, ¿no? Está bien, creo que le atinaron. Muy bien. Entonces, en ese sentido, 5 puntos ahorita. En ese sentido, haciendo esa resta podemos inferir cuando sale negativo, pero cuando sale positivo, rápidamente nosotros tenemos que tener el valor. Y ese valor está ahí, ¿no? Que nos va a ser ese cociente y el estadístico en este caso nos sale ¿cuánto? 10 entre 2, 5, ¿no? Dividimos y el estadístico nos da entonces 5. ¿Qué hacemos con este estadístico? Lo comparamos para nuestro análisis. Nos dice que este debe ser, en todo caso, menor o mayor a la probabilidad, ¿no? De 0,05. ¿Y cuánto es la probabilidad que estamos encontrando? Esa T. Esto es el T, ¿no? Entonces, buscamos ese valor de P, la probabilidad de 0,05. ¿Y dónde vamos a buscar? En la tabla. ¿Cuál es la tabla? Esta es la tabla de distribución normal, de distribución T de estudio. ¿Qué considera esta tabla? Alfa. ¿Qué es alfa? El nivel de...
¿Qué hemos quedado que salva? El de significancia, dice. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es uno menos salva? ¿El nivel de probabilidad? El nivel de confianza, lo contrario, ¿no ve? ¿Sí? Si suman esto, es 100%, ¿sí o no? Si suman esto, es 100%, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo en el ejercicio les puedo dar, en vez de nivel de significancia, les puedo dar también nivel de confianza. Aquí está la tablita para eso, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice? Que vamos a ajustar n, por eso dice n menos 1 grados de libertad. ¿Cuánto es nuestra n? 25. Si ajustamos a nuestro estadístico, es 25 menos 1. ¿Cuánto es nuestro estadístico? A prueba. 24. Eso es lo que tenemos que encontrar en las columnas, ¿ya? Con respecto de las filas. A ver, veremos, ahí está. Todo eso que está denotado para nosotros, ¿qué es? Las probabilidades, ¿no? Todo esto que está segmentado en la distribución. Todo eso son las, ¿qué habían sido? Probabilidades. Probabilidades. Por eso está remarcadito con rojo, ¿no? Que está ajustado al nivel de confianza o al nivel de significancia. Y el lado de las columnas son los grados de libertad. Grados de libertad, esta parte, B, ¿no? Son los grados de libertad 1, 2, 3, 4. Tenemos hasta una tabla de 500. Esta misma tablita vamos a usar. Ahora, ¿cómo encontramos? Como ya hemos ajustado los grados de libertad, ¿cuánto hemos encontrado los grados de libertad? 25 menos 1, ¿cuánto es eso? 24. 24. Ese valor 24 tenemos que encontrar en la tabla. Y haciendo aquello tenemos ahí, ¿no? El valor de 24, ahí está. Y se intersecta con ¿cuánto? ¿Cuánto es nuestro nivel de significancia? 0,05. Y al interceptarlo, ¿cuánto es el valor probabilísticamente? La probabilidad en 0,05 para 24 grados de libertad es igual a ¿cuánto? 2,064. Este valor nos interesa y eso lo vamos a comparar con el estadístico. Vamos allí donde el estadístico. ¿Qué nos dice que es el estadístico? Que hemos obtenido 5. ¿Y qué nos dice la regla? Si este valor es menor, este valor que hemos obtenido es menor al 0,05, la hipótesis 0 se rechaza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los estudiantes universitarios tienen el mismo peso en libras que la población a nivel general. ¿Cierto? Cierto, ¿no? Es evidente. Entonces ahí está. Se rechaza la hipótesis, ¿no? Ahí estamos haciendo. Porque esta probabilidad que hemos encontrado al 5% de significancia en tablas, ¿cuánto nos da? 2,064. Y ese 2,064 es menor al T estadístico que estamos hallando nosotros en el cálculo de las tablas. Eso es evidente, jóvenes. Pero si hubiéramos tenido nosotros que hallar X, donde nuestra X, ¿cuánto es, por ejemplo? Nuestra X es el peso en libras de esos 25 muchachos. 100, 100, 100, todos pesan 100 libras. Todos pesan 100 libras. Tal vez un hito pesa 105, pero el resto 100, 100, 100. Ahí de 100 hubiéramos dicho lo contrario, ¿no? Que la hipótesis 0 se acepta, porque todos casi tienen el mismo peso. Pero sabemos que no todos tienen el mismo peso, y eso es obvio. Pero estadísticamente ahora lo hemos demostrado, ¿no? Si cumple estas reglas de decisión, entonces se aprueba y se rechaza la hipótesis 0, que decía la hipótesis 0 que todos son iguales. No, mentira, todos son diferentes. Eso dice la hipótesis 1, que aquí son diferentes. Y evidentemente los pesos que hemos analizado son diferentes. A eso se refiere este estadístico, demostrarlo estadísticamente, ¿no? Ahí tenemos. La opción que ha ganado son diferentes. ¿Por qué? Porque el estadístico es inferior a esa probabilidad. Bueno, hasta aquí quería enseñarles esto del estadístico de Student. Eso es lo que hay que saber y esto es cómo se soluciona. No he querido complejizarlo mucho con funciones de densidad, con derivadas, todo eso más para economía, ¿no? Pero para ustedes un poquito más la aplicabilidad de la fórmula en el campo de los estudios, tanto numéricos como cualitativos o cuantitativos como cualitativos. Siempre y cuando, ¿qué debemos considerar como regla de oro? Ahora vamos a preguntar si ha entendido uno de ustedes. Maribel Santos. Maribel Santos. Después Wendy Geme. Maribel Santos a la 1. A las 2. Díganles, jóvenes, a los de su curso, menos 20 el día de hoy el curso. Listo, Díganles, se conectan en vano.
Les hacen perder nota a los que quieren participar. A ver, Wendy, Gemio. Buenos días, licenciado. Lo más importante del estudan sería que las muestras deben ser menor a 30. Exacto, señorita. Muy bien. A usted solamente no le voy a descontar 20 puntos. Pero el resto, pídanles explicaciones a estos jóvenes que se conectan y ni siquiera hablan. Lo más importante para este estadístico es aplicar a muestras pequeñas. También otra alternativa es a grupos de muestras, ¿no? Es decir, como hemos hecho en el caso, muestra 1, puede ser muestra 2. Vamos a hacer ese ejercicio en la siguiente clase. Muestra 3, ¿no? Para grupos de muestras donde nuestra misma fórmula vamos a seguir agregándola. Bien, estimados jóvenes, hasta aquí esta partita. No quiero quitar más de su tiempo, nos hemos extendido. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Esta clase no va a haber repaso, pero para la siguiente vamos a conjuncionar todo. También, licenciado.